Todos ustedes lo dejaron bien claro en el video pasado, que si debía cambiar la pasta térmica de mi laptop, que qué pasta térmica le coloqué al i7 y muchos más comentarios como esos, porque la laptop siempre está a 95 grados. ¿Y qué creen? Hoy vengo a mostrarles cómo mejoro las temperaturas de esta laptop, pero esta vez con metal líquido. Sí, como escucharon bien, metal líquido. Les doy un poco de contexto a aquellos que no han visto el video donde sucedió esto. Es donde yo cambio el procesador de esta laptop por uno inferior debido a las temperaturas y le coloqué una pasta térmica de 12 watts sobre metros Kelvin. Y esta medida lo que hace es medir cuánta transferencia de calor puede pasar esta pasta térmica al disipador. Y bueno, entre más mejor y entre menos peor. Entonces 12 watts sobre metros Kelvin era bastante bien. Para mí al menos pensaba que con esta laptop estaría bastante bien y no funcionó. Así que bueno, metal líquido de una sola vez para ver si realmente ustedes tienen razón o yo tengo razón, ya que en aquel video les mencioné bastante que el disipador de esta laptop es el problema, no la pasta térmica. Entonces bueno, vamos a averiguarlo en este video realmente, ya colocándole metal líquido. Como lo mencioné, en videos anteriores intenté solucionar este problema cambiando el procesador por un i5. Claro, viniendo de un i7, algunos no estaban tan felices por esta decisión, pero bueno, fue lo que pude hacer. Ahora les voy a responder a una pequeña pregunta que ustedes a lo mejor se hacen: ¿por qué metal líquido? Y la respuesta es muy simple: porque la conductividad que este tiene, la transferencia de calor de este metal líquido es muy superior. Estamos hablando de 165 watts sobre metros Kelvin, mientras una pasta térmica, les había mencionado que 12 watts solamente tiene una pasta térmica, y creo que las mejores la he visto por 16, 14 watts. Bueno, la diferencia es abismal. Ahora veamos si esto será suficiente para salvar mi laptop de estas temperaturas tan horribles que tiene, empezando por desmontarla. Sí, otra vez. Recuerden que si quieren hacer esto que estoy haciendo, que la verdad es que yo no se los recomiendo, pero si lo quieren hacer tienen que tomar algunas precauciones, como utilizar esta cinta que estoy utilizando ahora en este momento para proteger los componentes delicados. También hay personas que utilizan esmalte de uñas, que lo utilizaré más adelante también, pero bueno, todo va dependiendo de la situación y qué tan complicado sea proteger tus componentes. Para la aplicación del metal líquido debemos tener un poco más cuidado de lo común que con pasta térmica, ya que aquí sufrimos el riesgo de que podemos dañar algún componente si se nos llega a escurrir un poco por la tarjeta madre. Y bueno, le voy a dar un ejemplo ahora en este momento cómo no deben hacerlo. Con este hisopo aquí deberíamos poder esparcirlo por el chip del procesador. Ahora no quiero cagarla, pero me pone nervioso de que, coño, no quiero apretarlo suficientemente fuerte, chamo. ¡Ay, la madre de pana! Es que yo lo sabía, loco, yo lo sabía. No me jodas, loco. A ver si lo puedo quitar con esta misma vaina. A ver, ¿dónde? Es que donde yo no quería, chamo. Yo sabía que esta vaina iba a pasar. Lo está recogiendo, pero no tanto. Sí, es posible. Listo, es posible. Logré quitar bastante. Poco a poco. Bueno, después de siglo y medio solucionando la cagada, yo creo que podemos pasar a la parte de colocarlo. Ya dado el ejemplo de cómo no deben hacerlo, ya saben, no intenten empujar todo el metal líquido de una sola vez sin probar la jeringa antes, ya que fue uno de mis errores. Me di cuenta que debí probar la jeringa antes, debí subirla, bajarla antes y luego aplicarla suavemente, cosa que no hice y por eso hice un reguero y bueno, ustedes lo vieron, lo acaban de ver y continuemos con el video. Con la aplicación correcta de este metal líquido ya podemos pasar a armar todo nuevamente. Ya vieron cómo cubrí todo con cinta Kapton, los que vendrían siendo esos cerámicos que ven ahí cerca del procesador, los tenemos que cubrir. Como el metal líquido llegue a pegar o a rozar un poco con esos que están ahí, ya valieron, o sea, ya fue. Pueden olvidarse del procesador porque hasta ahí llegó. Y lo mismo con la tarjeta de video, pero no me voy a arriesgar. O sea, fue lo que decidí primero, a lo mejor pensé que sí, pero bueno, decidí no arriesgarme, ¿sabes? Vamos a probar cómo funciona la computadora, solamente cambiando la pasta térmica por metal líquido, solamente la del CPU en este momento, nada más por probar, ya que la GPU tiene mucho más de estos cerámicos chiquitos que, bueno, van a dar mucho más problemas y por eso más adelante tal vez, bueno, sí, lo vamos a probar, pero vamos a ver cómo funciona ahora de momento. Recuerden darle a like y suscribirse, si no, ZZZ. Hora de probar GTA 4. Como podrán recordar, en el pasado, solamente existiendo este juego ya llegaba a 95 grados. Estaba a punto de explotar la computadora y de salir volando, despegar cual un Boeing 845. Ni siquiera sé si existe, pero estaba a punto de despegar, eso es seguro. Al principio, al ver las nuevas temperaturas de 60 grados, 65 grados, 70 grados, me hicieron pensar, ¿será que me equivoqué sobre el disipador
disipador defectuoso? ¿Realmente ustedes tenían razón? La pasta térmica que yo estaba utilizando era de la peor calidad y bueno, puede ser que no. Así que decidí probar el GTA V, ya que el GTA V va a poder utilizar más el CPU, más la GPU y probablemente generar un poco más de calor. O es posible que ustedes tuvieran razón, o quizás necesitaba un disipador nuevo. Bueno, esto es algo que vamos a averiguar poco a poco, ¿no? Probando el GTA V vimos temperaturas bastante buenas también. Podemos llegar a los 80 grados, pero aún así bastante buenas, considerando que está utilizando la frecuencia boost del procesador al máximo, 2.7 GHz, está utilizando la gráfica también, o sea, está funcionando muy bien y mejor de lo que yo esperaba. Como pueden ver, 30, 40 FPS es lo normal que podemos conseguir en el GTA V. Ahora con este metal líquido, las temperaturas se mantienen bastante a raya, también 70 a 80 grados. Nada mal. Para mí, una de las cosas increíbles al probar estos juegos, tanto como GTA 4 como GTA 5, es que se pudieran probar sin problemas ambos juegos exigiéndoles que corran a 1080p, siendo que esta laptop ni siquiera estaba adecuada para esta resolución en aquel momento. Sí estaba adecuada, sí, para entrar y ver algunas diapositivas, a lo mejor sí tú la conectabas a un proyector y pasar algunas imágenes y no pasa nada, tranquilo. Pero jugar este tipo de juegos como GTA 4, GTA 5 a 1080p para esta computadora es una locura, y que aún así se mantenga 80, 90 grados con el disipador que tiene, que es un... ¿Lo vieron o lo vieron? Literalmente son dos cosas de cobre a un disipador solito. Lo peor es que podemos ver a ambos juntos, el disipador del CPU y la GPU juntos. Entonces, bueno, ya por ahí vemos que terrible. Quise probar aún así algo más exigente, y lo más exigente que tengo es este juego de zombies que puede cargar realmente muchos NPC, y podemos ver este CPU al 100% y la GPU al 100%, y bueno, el uso de la memoria también lo vamos a ver a un uso bastante considerable, así que vamos a ver qué pasa. A la hora de cargar, al menos en el inicio, ya solamente en el mero inicio tenemos el CPU al 90, al 100%, y podemos ver, después de elegir el personaje en lo normal, los gráficos evidentemente en bajo, no lo voy a poner tampoco tan exigente, y vamos a ver 80 a 90 grados. Esto está empezando a verse bastante bien, y si le agregamos metal líquido a la GPU también, al colocarle metal líquido a la GPU, evidentemente, como tuve que desarmar nuevamente, ya saben, otra vez, tuve que tomar un poco más de precaución, ya que esta tiene más de estos cerámicos chiquitos que pueden evidentemente incomodar y dañar la GPU, y ahí sí es verdad que se muere la computadora para siempre, ya que esta está integrada, no la puedo simplemente cambiar. Bueno, realmente sí se puede cambiar, pero ese es tema para otro video. Entonces vamos a ver si tomando las precauciones que tomé, utilizando este esmalte de uña, incluso colocando la cinta Capcom, veamos si aún así conseguimos un poco de mejora a las temperaturas de la CPU y la GPU al estar ambos utilizando metal líquido. Además de todo esto, pensé en ya no hacer la prueba con la tarjeta madre afuera, ya que como vieron, las otras pruebas fueron con la tarjeta madre afuera. Simplemente conecté un HDMI, lo conecté al monitor, conecté un mouse y teclado, hice las pruebas tranquilamente y vimos estas maravillosas temperaturas. Aunque ahora pensándolo, una computadora, una laptop como esta, con las temperaturas así, y bueno, y me sorprendí en todo realmente, porque las temperaturas fueron muy buenas, pero no estaba considerando el hecho de que ella estaba afuera, literalmente en mi mesa, circulándole el aire y pudiendo tener toda esa libertad de que le circule el aire correctamente, pueda pulsarlo correctamente. Así que cuando lo vuelvo a conectar y ensamblar todo en la laptop, en su carcasa normalmente, no sé si vaya a funcionar tan bien esto, y podemos ver lo que yo digo, que lo mantengo, aún lo mantengo. Pienso que ustedes tienen razón a un inicio, pero lo voy a mantener todavía porque aún no está probado en la carcasa de la laptop, y es ahí donde veíamos normalmente los 95 grados. Bueno, vamos a armarlo todo y ver qué sucede. Ok, esto se pone interesante. Con la GPU y la CPU con metal líquido es hora de hacer la prueba definitiva. Y ahora con la laptop totalmente ensamblada, probaré rápidamente el GTA 4. Ya estando aquí en el GTA 4 se me ocurre ponerle los gráficos un poco altos, aprovechando de que lo probamos en 1080 funcionó. Me imagino que colocando algunas sombras, un poco más de textura, un poco de brillo a los autos, reflejos, podríamos decir. Podemos ver que esta computadora llega a los 80 grados rozando los 90 grados. Esta vez sí ya vemos temperaturas parecidas a las que teníamos en un inicio, aunque no exactamente. Podemos ver una mejora en la estabilidad, cómo mantiene el Turbo Boost aún activo. Eso es algo muy importante. Ahora haré la misma prueba que hice en aquel entonces.
utilizar el CPU-Z para utilizar toda la CPU al 100% y el Full Mark para utilizar toda la GPU al 100% también. Y lo que podemos ver es que después de un tiempo utilizándolo, cargando los dos al 100%, puede llegar a 97 grados. Y está bien, sí. Esta laptop realmente tiene una disipación muy terrible. Disipación que la hicieron evidentemente con los pies y bueno, es lo que podemos tener. Al final ustedes tenían razón también y yo también, y les explicaré por qué. Hemos ganado una estabilidad con el CPU y la GPU. Ya no tenemos ese estrangulamiento térmico que antes tenía con la pasta térmica. Aunque claro, sigue siendo un horno hecho y derecho. Aunque ya no le escucho tanto lo que vendría siendo el Boeing 847 que tiene adentro. Una turbina y ya saben, muy potente. Ya no lo escucho tan potente como antes. Aún así sigue siendo un horno. No hay mucho que podamos hacer. Lo que pienso yo de todo esto es que realmente en parte ustedes tenían razón. Debía ponerle una pasta térmica de mayor calidad a esta laptop. Pero aún así yo también tenía razón porque el disipador, como lo pudieron ver, no es capaz de disipar la temperatura de la GPU y la CPU de esta laptop, al menos mientras usamos estas simultáneamente. Y quiero saber qué ustedes opinan, déjenlo en los comentarios. Si tienen alguna idea de cómo bajar más las temperaturas de esta laptop, pueden decirlo en los comentarios. Recuerden suscribirse, darle al like a este video y bueno, un video más para perder tiempo, mi gente. Suscríbanse.